Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Celebro la realización de estas jornadas sumamente relevantes en términos de cruzar cuestiones que son transversales a todas las disciplinas y a todas las actividades humanas, como es el cambio climático. Casi siempre lo abordamos desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, desde los impactos que tiene en la agricultura y demás, y está bueno que haga la Universidad Tecnológica Nacional un foco en aspectos vinculados a la vialidad. La charla que voy a dar se denomina Cambio climático en Mendoza, desafíos actuales y amenazas en el horizonte. Voy a resumir un poco algo de lo que estuvo pasando en el pasado reciente en la provincia en términos de cambios en la temperatura y la precipitación, y después vamos a enfocar un poco a futuro, a ver qué podría pasar. Primero arrancamos con la temperatura. Voy a hacer un paneo desde lo global a lo regional, como para contextualizar un poco lo que vive en la provincia, que no es ajeno a la realidad de calentamiento global que se registra alrededor del mundo. Acá vemos una figura cuyos puntos de grilla en el mapa global, casi todos son rojos, o sea, indican calentamiento en el último siglo. Si hacemos zoom, ahí en lo que sería la provincia de Mendoza, y ahí tenemos la serie temporal de las anomalías de temperatura media de la ciudad de Mendoza, podemos ver que desde los años 60 hasta el 2020 hay una tendencia hacia un calentamiento. Empiezan a aparecer barritas amarillas, o sea, anomalías positivas de temperatura a lo largo del tiempo, y eso indica que estamos viviendo en un lugar en el cual el clima se está calentando. Esto no viene solo, viene asociado a la ocurrencia de olas de calor, cada vez más frecuentes, más severas. Un mapa tal vez de la última ola de calor que tal vez muchos la recordemos, en enero del año 2022, donde el Servicio Meteorológico emitido una alerta por ola de calor en el nivel rojo para buena parte de la región de Cuyo. En ese caso, esa semana las temperaturas máximas superaron los 40 grados en la ciudad de Mendoza. Y si miramos, no es solo una problemática de Mendoza como una ciudad puntual, sino que el mapa de temperatura media anual de toda la región andina muestra incrementos a lo largo del tiempo en la temperatura. Así que es una realidad que afecta no solo a la ciudad de Mendoza y sus alrededores, sino que a buena parte de Argentina. Si miramos la anomalía de temperatura y la promediamos por décadas, fíjense que tenemos esa clara tendencia hacia un calentamiento, se magnifica si hacemos los promedios decadales. Y si miramos la cantidad de días con olas de calor en estos gráficos, no me interesa que miren números ni nada, simplemente miren diferencias de colores. Los tres paneles superiores muestran la cantidad de días con olas de calor en la década de los 90, y los tres paneles inferiores muestran la cantidad de días con olas de calor en la década del 2000, y vemos ese incremento en la frecuencia de días con temperaturas muy elevadas a lo largo de buena parte del centro-norte del país. Podemos discriminar estos cambios si analizamos la temperatura máxima y mínima por separado. Y acá tenemos las dos series para la ciudad de Mendoza, donde fíjense que si miramos la máxima, no se ve una tendencia muy marcada a ojo, pero si miramos la mínima sí. Hay una década del 60 y buena parte del 70 con anomalías frías, y una década del 2010 con dominio de temperaturas muy por encima de lo normal si miramos la temperatura mínima. Y si miramos la tendencia a nivel regional, de nuevo aparece ese patrón donde, fíjense que los colores son más rojos si miramos la temperatura mínima, y son un poco más atenuados, aún positivos, la tendencia si miramos la temperatura máxima. Así que tenemos que el cambio en la temperatura no es igual para la máxima y para la mínima. Las temperaturas mínimas se están incrementando a lo largo del tiempo a una tasa mucho mayor que la temperatura máxima. Si miramos cambios asociados a las temperaturas máximas extremas, aquellas que superan el percentil 90, fíjense que la distribución espacial a lo largo de la región andina muestra que
la provincia de Mendoza casi que es un hotspot junto con el extremo norte de la región, donde se ven los cambios más importantes. Y otra variable que podemos utilizar para caracterizar los cambios en la temperatura es la altura a la cual se encuentra la isoterma de 0 grado, que es básicamente la que define la salud de buena parte de los cuerpos de hielo que se encuentran en los Andes centrales, donde si yo encuentro el nivel de 0 grado cada vez a mayor altura, quiere decir que esos cuerpos de hielo están expuestos a temperaturas por encima de 0, que van a hacer que se derritan, y justamente comprometen la disponibilidad hídrica regional. Acá podemos ver si consideramos los datos correspondientes a la estación Mendoza Aero, que rutinariamente larga un globo con un sensor que va midiendo el perfil vertical de temperatura a lo largo de las capas bajas de la atmósfera, podemos ver que existe una tendencia positiva, o sea que no solo es el calentamiento que vemos se da en superficie, sino que buena parte de los niveles de la troposfera baja se está calentando. Y a estos cambios en mayor magnitud asociados a la temperatura mínima, podemos ver que la cantidad de días con heladas en primavera ha mostrado una tendencia decreciente. A pesar de existir esta tendencia, pueden existir eventos en los cuales dejen impactos como el que se registró durante los primeros días de este mes, con lo cual, más allá de que exista esta tendencia, con un único evento de helada tardía puede haber daños importantes en la producción agrícola en la provincia. Así que el primer desafío que encuentro mirando la temperatura y el análisis de las variaciones recientes es que estamos al horno, y acá tenemos un gráfico de barras que muestra las anomalías de temperatura para Argentina desde el año 1900 hasta el año 2020, donde podemos ver esa evolución, donde cada vez empiezan a aparecer barritas cada vez más rojas. Ahora miremos la precipitación. De nuevo, acá tenemos el patrón global de cambios observados en la precipitación aproximadamente a lo largo del último siglo, y ya no es una señal tan homogénea como en el caso de la temperatura. Ya tenemos un poco más de heterogeneidad, porque obviamente va a haber regiones en las cuales se va a estar incrementando el total de precipitación, y hay otras regiones en las cuales se va a estar favoreciendo la ocurrencia de sequías y disminuyendo los acumulados anuales de precipitación. Es un poco lo que pasa, si hacemos zoom en el sur de Sudamérica, es un poco lo que pasa acá, donde buena parte del centro-oeste de Argentina se ha visto beneficiado por incrementos en las precipitaciones a lo largo del último siglo, mientras que la zona cordillerana se ha visto afectada por decrecimientos, sobre todo en la acumulación de nieve y en las precipitaciones invernales. Nos vamos de nuevo a mirar qué le pasa a Mendoza, y si miramos la precipitación media anual, se ve un incremento a lo largo del tiempo, desde el año 1960 hasta el 2020. Por ahí tal vez el incremento no es lo que me preocupa tanto, sino la variabilidad. Y la variabilidad es la que define la ocurrencia de eventos extremos. Y acá es donde tendremos problemas. Y acá es donde tenemos problemas. Por ahí, en el medio no pasa nada. Pero justamente esos eventos extremos son los que causan inconvenientes. Pero de nuevo, esto es precipitación media anual. Hagamos un desglose y veamos cómo fue la evolución temporal de la cantidad de días que superan los 20 milímetros de lluvia, donde ahí estamos concentrando un poco más la problemática a una escala diaria. Y acá tenemos la frecuencia por año, y fíjense que sigue esa tendencia de incremento, con lo cual a lo largo del tiempo se han registrado cada vez más este tipo de eventos que causa este tipo de inconvenientes. Anegamientos parciales en áreas urbanas, lo que mencionaron respecto a los aludes. Les sorprendería saber cuáles son los umbrales para que se den ese tipo de aludes. Lamentablemente no tenemos una red de mediciones en alta montaña, pero si utilizamos datos satelitales, hemos hecho algunos trabajos que indican que entre 5 y 10 milímetros ya es suficiente para generar inconvenientes asociados a las precipitaciones. De nuevo, miremos, somos una provincia de extremos, así que veamos algunos cambios asociados a estos eventos, pero miremos
¿qué le fue pasando a la precipitación a lo largo del tiempo? Desde el año 1900, de nuevo, complementamos el registro instrumental de la estación Mendoza, que comenzaba en los 60, y nos vamos para atrás. Y la tendencia a largo plazo se mantiene. Se ha ido incrementando la precipitación anual a lo largo del tiempo, pero miren lo que pasa a partir de los años 80. Empieza a haber una reversión hacia menos precipitaciones. Entonces, pensemos que la precipitación no es una variable con un comportamiento lineal a lo largo del tiempo. Tiene fluctuaciones, tiene oscilaciones en escalas interanuales, que las solemos vincular a los fenómenos el niño y la niña, tiene oscilaciones en escalas decadales, también de más largo plazo, que también responden a variaciones en las temperaturas del Océano Pacífico tropical. Así que siempre hay que tener en cuenta este tipo de fluctuaciones al momento de analizar cómo se comporta esa variable. Si miramos la cantidad de eventos extremos húmedos y el cambio en las últimas 2 décadas respecto a las primeras 2 décadas del periodo, desde 1981 a 2000 hasta las primeras 2 décadas son 1981 a 2000, las segundas 2, 2001 a 2020. Tratemos de identificar cambios vinculados a los eventos extremos lluviosos. Aparece de nuevo un hotspot en el norte de Mendoza. O sea, ahí tenemos evidencia de que la precipitación, los patrones de precipitación se están modificando tal que hay una mayor ocurrencia de eventos extremos en esta región. Pero no hay que olvidarse de las sequías. Fíjense que este es un mapa reciente del invierno de este año, donde aparecía el área afectada por condiciones de sequía, y en este caso casi el 97% de la provincia estaba afectado por condiciones de sequía. Entonces, de nuevo, esta variabilidad es la que nos marca el contexto en el cual está inmerso en la provincia. Tenemos eventos extremos que se incrementan, tanto los eventos húmedos como los eventos secos. Y en particular, bueno, traigo tal vez un ejemplo de uno de los puentes que se cayó en la Ruta 40, donde a partir de registros satelitales nuevamente aparecen colores en esa zona en torno a la Ruta 40 que están cercanos a los 30 milímetros, y este es un dato horario, o sea, 30 milímetros por hora. De nuevo, tenemos herramientas como para tratar de caracterizar este tipo de fenómenos en una escala espacial con un muy buen detalle, pero siempre falta la información in situ, que es la que nos permite decir si estos registros o estas estimaciones están subestimadas o sobreestimadas. Así que el segundo desafío que se me ocurre es lidiar con los extremos. Lamentablemente, la fluctuación, la variabilidad climática nos da ejemplos cotidianos que no todo va a estar asociado a incrementos en los eventos extremos lluviosos, sino que también las condiciones de sequía, y no quise mencionar nada respecto a lo que pasa en la cordillera de los Andes, respecto a la acumulación nival y a los caudales deficitarios, como para enfocarme más en el núcleo de las jornadas, pero también vemos que es una problemática regional la ocurrencia de sequías. Ahora vamos con las amenazas en el horizonte. Y parte de ello, si analizamos la temperatura, es el incremento regional que se va a registrar, de nuevo, utilizando proyecciones climáticas que parten de diversos supuestos en términos de qué trayectoria va a seguir la humanidad respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y la quema de combustibles fósiles. Hay un abanico de escenarios disponibles en la literatura para hacer este tipo de análisis, pero miremos qué pasaría si el planeta se calienta 2 grados o 4 grados. Fíjense que la diferencia es muy notoria en términos de que las áreas terrestres se calentarían más, a una mayor tasa que las áreas oceánicas. Y eso se da también, sobre todo con mayor magnitud, en el escenario que nos da un incremento de 4 grados a nivel global. Pero después aparece otro factor que está vinculado con la altura. Las áreas montañosas también se calentarían a una mayor tasa que las áreas de llanura. Entonces ya empieza a haber problemas si consideramos que la región andina posee topografía compleja y va a estar expuesta a este tipo de fenómenos.
Acá un mapa con la temperatura media anual para el periodo 1960-2010 y algunos cambios para lo que solemos denominar futuro cercano, periodo 2015-2039, que ahora nos queda un poquito atrás, pero estamos ahí transitándolo, y el futuro lejano, que sería mirar fin de siglo. Y los paneles superiores, un escenario de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero, probablemente el que sea el más plausible de ocurrir en el futuro, en función de que estas negociaciones, donde se busca que los países generen un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no están llegando a buen puerto, y ahora en esta semana está transcurriendo la segunda semana de la COP27 en Egipto, y hemos visto que la inacción y la presencia de contingentes de lobistas asociados a las empresas vinculadas a los combustibles fósiles es la que está presionando y la que está trabando, poniendo el palo en la rueda. Y después las dos figuras debajo es de nuevo futuro cercano y futuro lejano para un escenario pesimista, en el cual las cosas van a continuar como siguen y no se van a tomar medidas de mitigación asociadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que tal vez en el corto plazo no vamos a ver diferencia. O sea, si yo aprieto un botón y apago todas las fábricas y todas las cosas que hacen que se generen emisiones de gases de efecto invernadero, el clima va a seguir reaccionando a las concentraciones de dióxido de carbono que están en la atmósfera, que responden a lo que pasó en los últimos 200 años de actividad industrial. Entonces, no es tan fácil parar esa rueda. Y se exacerba la diferencia de calentamiento si miramos el futuro lejano, donde ahí sí, si miramos un escenario moderado, va a haber alguna medida de mitigación que limite las emisiones de gases de efecto invernadero y nos va a dar calentamiento en el orden de los 2 a 3 grados en la región, mientras que si seguimos como venimos, los incrementos pueden alcanzar los 5 o 6 grados. De nuevo, si miramos la perspectiva regional, vemos esa zona de calentamiento sobre toda la región andina, que nos da cuenta de ese incremento en el calentamiento con la altura. O sea, si miramos, hacemos una discrepancia entre lo que pasa en la región de los Andes y lo que pasa en la región del llano, fíjense que la anomalía de la temperatura se incrementa rompiendo el nivel de 1,5 grados y de 2 grados, que son los objetivos que se trazaron en el Acuerdo de París en el año 2015. O sea, la cosa viene mal para la región de los Andes y eso implica que la cosa viene mal para los glaciares. Si miramos la región del llano, ya el incremento superaría el 1,5 grados, más o menos antes del año 2050, cerca del 2035, pero no se alcanzarían los 2 grados de calentamiento. O sea que hay un patrón regional heterogéneo en cuanto al calentamiento. Y acá nuevamente vemos si separamos para verano y para invierno, esa diferencia entre el calentamiento menos atenuado en el llano versus el calentamiento más atenuado en la zona andina. Ahora, si miramos los cambios proyectados en la precipitación, de nuevo, partimos del patrón global que nos muestra un patrón heterogéneo, casi continuando las tendencias a largo plazo que se observaron en el último siglo, donde las áreas que ya traen condiciones de sequía cada vez más frecuentes se van a exacerbar a futuro, y las áreas en las cuales se había incrementado la precipitación a lo largo del último siglo va a continuar con ese incremento. En particular, los patrones para 2 y 4 grados de calentamiento muestran más o menos los mismos colores, pero una exacerbación de las magnitudes de las anomalías proyectadas por estos modelos, con lo cual esa diferencia regional que va a ser muy marcada en un gradiente espacial de muy pocos kilómetros, vinculadas a excesos de precipitación en toda la zona de llanura y déficit en toda la zona andina, eso se va a magnificar, esa polaridad, conforme los escenarios sean más pesimistas, o sea que las emisiones de gases de efecto invernadero continúen. Si miramos el patrón de precipitaciones medio para 1960-2010, tenemos máximos asociados a precipitación invernal en cordillera, máximos asociados a precipitación de verano
en toda esta zona del centro-este de Argentina, y por acá pasando la diagonal árida, donde también tiene un dominio de la precipitación en los meses de verano. Los cambios a futuro, nuevamente muestran para futuro cercano, los dos paneles de la izquierda, y futuro lejano, los dos de la derecha, muestran esa diferencia entre la señal asociada a la precipitación invernal sobre la cordillera de los Andes y la señal asociada a la precipitación de verano en el llano, con mucha heterogeneidad, y acá nos juegan en contra la resolución espacial que es capaz de resolver cada modelo climático, porque pensemos que los modelos climáticos se desarrollaron para hacer esto, y nosotros tal vez acá estamos haciendo un zoom demasiado forzado sobre una región muy pequeña, con lo cual existen técnicas para obtener información mucho más robusta a través de una reducción de escala, que no voy a detallar, pero es una línea posible de investigación para poder cuantificar de la mejor forma posible este tipo de cambios a futuro, que es básicamente lo que va a dominar la disponibilidad de agua en la provincia. Vemos que el déficit en el peor escenario y a fin de siglo va a ser muy marcado en las precipitaciones niveas sobre la cordillera de los Andes, y los excesos, que acá estamos viendo cambios en los valores medios. A esto hay que superponerle la variabilidad que puedan tener día a día estos fenómenos, y es muy probable que los colores azules estén acompañados por una mayor frecuencia de ocurrencia de extremos de precipitación, o sea, eventos en los cuales la precipitación se va a concentrar en pocas horas y generar muchos impactos, mientras que las zonas de sequía se van a incrementar también a lo largo del tiempo. De nuevo, acá más o menos haciendo un zoom para que vean esa discrepancia en las zonas de déficit y exceso proyectadas por distintos modelos climáticos del último informe del IPCC. Y acá un poco, si bien se ve chiquito, esto vinculado a los cambios es la precipitación máxima diaria a lo largo del año. Y podemos ver que si hacemos foco en nuestra región, vemos ese mismo patrón de que obviamente en la región de los Andes va a disminuir esta variable, la precipitación máxima diaria anual va a verse disminuida, mientras que en la zona de llanura y buena parte del centro-este de Argentina se va a incrementar a lo largo del tiempo, y esto va a depender de qué escenario de calentamiento tengamos. Obviamente los cambios van a tener una mayor magnitud si consideramos el calentamiento de 4 grados respecto a niveles preindustrial. Como para poner en contexto dónde estamos parados, la proyección es, o el Acuerdo de París quisiera evitar el 1,5 grados de calentamiento, y ya estamos en 1,2 grados. Como para que veamos que está en los próximos años alcanzarse este escenario. Estos mapas no son para dentro de 1000 años. Esto está pasando ahora, ya es algo que se está manifestando y que se va a exacerbar a futuro de continuar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y después, bueno, si nos fijamos acá para verano y para invierno, el déficit está mayormente concentrado, la señal de déficit, en los meses de invierno, mientras que el superávit de precipitaciones estaría concentrado en los meses de verano, con lo cual esos incrementos a lo largo del tiempo van a estar no solo concentrados a nivel estacional, sino concentrados muy probablemente a escala diaria, teniendo en cuenta estas variables. Y acá si miramos la cantidad de días consecutivos secos, de nuevo vamos a ver colores rojos muy cerca de la cordillera de los Andes, indicando también esa señal de sequía en el largo plazo. Así que un poco para resumir cuáles son los desafíos y amenazas que se me ocurrió identificar. Tenemos incrementos en los extremos asociados a altas temperaturas, eventos extremos a escala diaria, mayor frecuencia de ocurrencias de olas de calor. Las olas de calor las definimos como periodos de 3 días o más, donde las precipitaciones las temperaturas deben estar por encima de un determinado umbral. Así que podemos tener eventos muy puntuales asociados, por ejemplo, a la ocurrencia de un fenómeno de viento sonda que se dé en un día en particular y no constituya una ola de calor, y también olas de calor que constituyen periodos consecutivos con altas temperaturas. Tenemos incrementos en los extremos de precipitación, tanto secos como húmedos, en particular asociados a la ocurrencia de eventos de precipitación extrema de corta duración y a la ocurrencia de sequías prolongadas. Ese es el patrón espacio-temporal que se identifica en la región de Cuyo y en la provincia de Mendoza. Y la magnitud en términos de severidad y duración depende fuertemente del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero considerado, o sea que todavía tenemos un abanico de posibilidades a futuro para
el análisis y la caracterización de este tipo de eventos, y lamentablemente, según cómo evoluciona la geopolítica en términos de reducción de gases de efecto invernadero, no vamos a llegar a buen puerto en el futuro. Así que con eso me despido y les agradezco su atención.